¿Cómo están, amigos? Otro episodio más de este emprendimiento, el podcast Mentes Críticas. Aquí estoy con un hermano, la verdad que un profesional que ha estado por muchos años ligado al mundo del periodismo. La verdad que la faceta es súper conocido, ha tenido su recorrido por TVN y Next TV, ha sido parte del éxito en cada uno de los programas. Y una persona extraordinaria, como todos, con muchos, pero muchos aciertos. Y evidentemente le preguntaremos si dentro de todos esos triunfos ha tenido alguna derrota. Pero más allá de eso, es una persona que inspira a generaciones porque la vida no es fácil y él la tiene clara. Con ustedes, mi amigo Ricardo Jaramillo. Mire, yo me acuerdo del apodo, porque en ese momento el apodo era un clásico de allá como el descubierto. Fue uno de estos programas que entiendo que fue por una carta que alguien mandó. Y el más se ve que le dicen el morenazo. Yo decía, bueno, los hombres estamos complicados con eso, el morenazo. Y la verdad es que un profesional, gracias Ricardo por aceptarnos. Gracias por la invitación. Y saben que la admiración es mutua. Aquí vamos a hacerte unas preguntas que seguro de repente te la han hecho, pero para nosotros es importante que desde ya empieces a ver este tema. Yo quiero saber algo. ¿Dónde nació Ricardo? ¿Panameño, del interiorano? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde 100% capitalino. creció? ¿Dónde jugó? ¿Cómo fue nuestros paniquesos? ¿Qué saben? ¿Barriada, edificio? ¿Era niño balcón? ¿Cómo era? Bueno, yo tenía como una ambivalencia entre mi mamá quería que fuera un niño de rejilla, de eso que no era balcón porque no vivía en edificio, y yo me zafaba y me iba a donde mi papá y ya era un niño de barrio, de calle, de jugar en la calle. Yo vengo de una familia trabajadora, una familia media baja, no era media alta, eso es una realidad, pero también muchos inmigrantes. Mi bisabuelo era puertorriqueño, llegó con los militares, era militar. Entonces, de hecho, mi abuelo crece en La Boca, área revertida y todo lo demás. Y por parte de esa es parte de mi mamá. Y mi abuela, por parte de mi mamá, su papá era de Barbados. También vivían en el área revertida, en la zona del canal, porque mi bisabuela trabajaba en la zona del canal. Entonces, esa era la parte de mi mamá. De mi papá, mi abuelita de padre inmigrante jamaiquino, y el papá de mi papá era un cholo morado de allá de Antón, así tipo Victoriano Lorenzo. Entonces, hay una mezcla, hay una mezcla medio complicada, racial y cultural, de hecho. Yo nazco en una barriada que se llama Bello Horizonte. Esto era Juan Díaz, ahora es Corregimiento de Bosco. Sí, exactamente, que en su momento era diferente ahora. Ahora hay mucha gente nueva, hay otras cosas, crecieron otras barriadas alrededor. Exactamente, ahora es un poquito más inseguro. Sí. De hecho, los vecinos eran familia. Sí. O sea, tú crecías allí y bueno, mis papás crecieron ambos, venían de Parque Lefebvre, se mudan allá adolescentes sin conocerse, se conocen allá y empiezan ese noviazgo y todo lo demás. Mi mamá vivía en calle Segunda, mi papá en calle 10, pero son calles que son de un extremo al otro y yo crecí jugando entre los dos ambientes. Acá, en donde yo vivía con mi familia materna, pues no salía y no jugaba con los niños de la calle, yo jugaba con los de la calle de mi papá. Allá crecí y eso fue lo que me hizo a mí, pues en ese crecimiento, la etapa de niño, de juventud, de jugar con mis amigos, todavía conservo buenas amistades. Allá ya no voy con la frecuencia que me gustaría, porque sabes, el trabajo. Sí, exactamente, el trabajo y todo lo demás, pero de vez en vez yo veo a la gente. ¿Tú te imaginas cómo sería en esos tiempos que el nombre era Bello Horizonte? ¿Tú te imaginas? Es el nombre de ese que en las tardes tú veías como el país. Pero es que, de hecho, me contaba mi mamá. Sí. Me contaba mi mamá que esa era las afueras, obviamente, pero las afueras afuerísimas. Entonces, era un área que la puesta del sol era una belleza y que estaba el terreno limpiecito. O sea, era una cosa que era monte también para tirar para allá. El aeropuerto, obviamente, allá más distante. Pero en mi adolescencia, si salgo de allá, me voy a vivir a Villalucre. Me voy con una tía que es como mi mamá, tía Senia, porque la situación económica de mi mamá, de mi familia, se complicó posterior a la dictadura. Ella dice que se venga conmigo, me terminó de pagar los estudios en la escuela y en la universidad, y ahí es donde yo crezco hasta que me caso la primera vez. ¿Y hermanos? Tengo, esto es una confesión, sí que, bueno, no es una confesión mía, es una realidad que últimamente he estado hablando mucho de eso, porque mi mamá siempre estuvo como que debería hacer algo por eso, y yo, pero si eso no es un problema mío, eso no es una responsabilidad mía.
Pero somos 5 hermanos realmente, pero que nos conocemos somos 3. De mamá y papá, mi hermana y yo, Giniva. Tengo otra hermana, que es Eunice, que es de mi papá con otra señora que quiero muchísimo, a Evelyn. Y tengo 2 hermanos que no conozco. No los conozco. Que no sé quiénes son en la vida. Yo soy el mayor de todos. Mi papá tuvo 2 hijos más que, pues no, la verdad es que no... Menores que vínculo, no hubo... No, yo soy el mayor. tú eres Todos. menores que tú, digo. Sí, menores, exactamente. No sé quiénes son, ni mucho menos, pero eso, digo, nunca he contado eso porque no era una cosa, pero ya cuando uno va como cogiendo más edad, uno se pone a sacar más cosas. Pero sí, en realidad de crianza y de relación y vínculo somos 3. ¿Tú le estudiaste qué escuela? Yo estudié la primaria en Villa Catalina, Gay. allá cerca en Colonia del Prado, por Bello Horizonte. La secundaria fueron 2 etapas porque yo estudié primer ciclo en el técnico Don Bosco. A mí me gustaba dibujar. Yo tenía facilidades de dibujar y yo quería ser diseñador gráfico. Entonces mi mamá dijo, bueno, artes gráficas en el técnico Don Bosco. Muy bueno. Y la formación fue, bueno, buenísima. Muy bueno. Yo la verdad es que allí fueron infraestructura buenísima. Buena ubicación. Muchachos, campos grandes. Fútbol, básquet. Sí. Todo lo que era una escuela súper, con una infraestructura A número 1. Sí. Y en esa época, esa relación con los padres, había un muy buen amigo mío que ya es sacerdote. En ese momento estaba en formación de hermano y yo sentía que yo quería ser sacerdote, pues. Entonces se me metió a mí ese chip en la cabeza y yo le digo a mi mamá casi le da una embolia, pero digo, ella decía... Bueno, aquí hicimos un podcast con un padre, padre Fernando, y me decía que el cura decía, oye, pero tú puedes ser padre. Le dice, mire, padre de fin lienzo que lo tiene medio Mario, no para eso. Y de repente empezó como eso le quedó. Pero es curioso de que yo creo que todo el que sabe o piensa qué va a ser de niño cumple su objetivo. La pregunta es, ¿alguna vez te pasaron cuántas carreras te pudieron haber pasado en esa etapa? O toda, o al final fuiste periodista porque... No, pero es que ahí viene la situación. Estando en el técnico Don Bosco, la profesora Dari de Filós, que la menciono todo el tiempo, toda mi vida. La mentora. Ella fue, sí, era mi profesora de español. Ella me inscribe en un concurso de poesía. Yo no era muy bueno para la poesía. A mí esa mímica, esa cosa, no era... Pero escribía muy bien. Entonces me metió en poesía y redacción. Y vio que redactaba y se quedó como que, pues este niño yo tenía 12, 13 años. Y luego de eso dice, vamos a meterlo en oratoria. Y me meten en oratoria y eso fue cuando ella vio... Mi mamá estaba enterada que yo estaba participando en cositas que no sé qué, pero mi mamá siempre dándome seguimiento, pero no estaba tan involucrada. La profesora cita a mi mamá a la escuela y le habla. Y le dice, mire señora, el niño dibuja muy bien, todo lo que usted quiera, pero ese niño tiene habilidades de expresión. Y ese niño se va a desperdiciar en una carrera técnica. Ese niño debe buscar otras cosas, algo en lo humanístico, algo en la... Y dice, mamá, ¿qué tú quieres hacer? En mi familia habían muchos abogados, hay muchos abogados. Entonces yo decía, me gusta el derecho, a mí me gusta, pero... Curiosamente, de niño yo siempre jugaba que yo entrevistaba a mis primos, a mis primas, yo presentaba y se veía como un juego. O sea, yo era Don Francisco. Yo jugaba que... Javier, que yo era Don Francisco y en ese interín yo le dije, mamá, yo quiero ser periodista. Y dice, mamá, periodista, pero yo empecé a investigar y ver y me gustaba. O sea, y lo que era un juego que yo estaba manifestando lo que yo quería hacer, nadie lo entendía porque en mi familia nadie sabía de eso. Claro. Nadie había estudiado eso, ni siquiera sabían que si se estudiaba o no se estudiaba. Y ahí es donde mi mamá dice, bueno, entonces vamos a buscar la forma. En ese momento, una amiga de mi mamá tenía a su hija en el Instituto América. Claro. Que para mí esa es la mejor etapa de toda mi vida en mi adolescencia. Yo entré al Instituto América y decía, mamá, una escuela pública y en la tarde, Máximo, no había como a la mañana, y decía, las tardes son brutos. Y decía, mamá, no, tiene que ser así. Que no... Bueno. Fue tal mi experiencia en el Instituto América y cómo yo aproveché esa época que yo participé en todos los concursos de oratoria representando a la escuela. Ya el último año no me dejaron, pero ya, coge tu esquina, quédate quieto. No llegué a la final de la nacional porque hubo un paro docente, de estos famosos paros docentes que la verdad es que no se pudo, no participé. Y además de eso, pues fui líder estudiantil y presidente de la Asociación de Graduandos. Entonces, estando en la tarde, que eso era una hazaña porque nadie le ganaba a la mañana. Todo era siempre en la mañana. Además que el candidato de la mañana era una profesora en la mañana. Entonces, y todas esas cosas a mí me oxigenaron y me dijeron, yo quiero ir por la vía esta. O sea, yo tengo que hablar, yo tengo que dirigirme a las masas de alguna manera. Mi mamá siempre soñó con que yo fuera político.
eso no era mi sueño, en realidad. Mi mamá soñaba, en paz descanse mi madre, fue un sueño que jamás le cumplí y no creo que, no sé si esté en mi futuro, pero mi mamá quería que yo fuera un presidente, un diputado, una cosa, y yo, mamá, no, esto no es conmigo. Pero sí hablar, Tienes todo para, perdón, tienes todo para poder. todo menos las ganas de que te asolé. Bueno, definitivamente. El asoleo tiene que estar bien preparado. Ese es un reto, dice. Ya cuando se meten con tu familia. Hay un chiste de Guedes que dice, hey, tú eres un tipo perfecto, aquí todo el mundo te quiere. Dices, voy de candidato, dice, espérate, que este es malo. Hasta ahí. Sí. Y es que es la verdad, y uno tiene que estar preparado. Yo no sé si yo estoy preparado. Me ha tocado en mi vida ese escarnio público por cosas personales, ¿sabes? Y en la política te van a sacar cosas personales, pero ¿hasta qué punto? O sea, yo puedo decir, a mí no me da la gana de decir nada de esto porque esa es mi vida, pero cuando pasas ese límite, y yo soy uno que lo considera, todo queda abierto. Entonces, tú tienes que ser no solamente el que hace bien esto, sino lo otro también. Sí, la idea de dirigencia para los que aspiran a un cargo público es mucho más agresiva, muchas veces hasta ofensiva. Lo es. Viene. Y ahora con esto y con las redes sociales es una cosa terrible. Esto es un tema a considerar. Los concursos de oratoria en ese tiempo no se daba tanto escenario como el de hoy. Sí, era más sencillo. Ahora hay más patrocinio. Antes, por ejemplo, en la formación, ahora los muchachos desde que están en la escuela participando en el intercolegial tienen a veces patrocinadores. En esa época era tu profesora y tú. Claro. Prepárate y ambos redactábamos, revisamos y demás. Ahora, y eso es positivo, eso es bueno, porque de hecho eso ha perfilado y ha proyectado figuras como Irma Hernández y como muchos otros que hoy por hoy están, pues unos lo han sabido aprovechar para unas cosas, otros se han desarrollado en otras carreras, en otras áreas, área científica, media, qué sé yo. Pero sí son una plataforma interesante y entre mayor exposición y apoyo, pues potencias más nuevos talentos y nuevas formas de pensar. Las escuelas públicas eran realmente buenas. Sí. Yo no sé si ahora son malas, porque la verdad es que no puedo juicio de comparar. Pero creo que eso es una de las cosas que tienen como alguna causa para muchos. Y Ricardo Jaramillo tuvo Instituto América. Es correcto. Bueno, de ahí nace el tema del periodismo. Sales de ahí, te grabaste ahí. Sí, de la América me gradué. Entonces universidad. ¿Qué universidad fue? La de Panamá. Panamá. La universidad. Dura entrar, dura materia, muchos amigos. Hoy hay cantidad de periodistas todavía. Todos, a mí me sorprende que todos los periodistas, la mayoría de los colegas con los que he trabajado y a los que veo en medios y en instituciones y demás, estudiaron conmigo. O sea, yo no sé cuántas materias yo recogí, pero, porque además yo empecé a los 18 años, pero yo terminé la carrera más tarde porque yo me casé, o sea, me salté algunas etapas en esa época en la vida y yo no terminé en el tiempo que tenía que hacerlo. Entonces estuve una vez en la tarde, después en la mañana, después en la tarde, después en la noche terminé la carrera. Pero cuando yo hago el examen me fue muy bien. Tuve un índice predictivo que le llaman, que estuvo alto. Sin embargo, me salía, era buen estudiante. Yo era bueno. Yo la verdad, desde la escuela, o sea, yo no era estudiante de 5, ni de puro 100. Pero no era, o sea, yo era un estudiante regular de un 3,8 a un 4,6. He sido estudiante de 4,8, pero no era la constante. Ahora, lo que yo sí tenía era que yo participé. Yo no. Ni jacks. Ni jacks. Yo jugaba, o sea, a ver, yo jugaba lo que los pasillos jugaban. Sí, porque los comentaristas no juegan, no sé, generalmente. No, yo nunca fui el más deportista. O sea, no era el deporte lo que a mí me atrapaba, pero estaba y participaba porque mis amigos participaban. O sea, yo era malazo en algunas cosas. Él es hueco, ahí dice que y cuando íbamos a la fiesta, vamos a jugar, amiga. Venía el pique, que pica último. Pero era regular. Era Jaramillo, Ricardo. Jaramillo. Siempre. Ricardo me decía, o Ricky me decían en la universidad, las muchachas, mis amigas y eso. Y algunos amigos también. Pero siempre era Jaramillo. En la escuela siempre Jaramillo. De hecho, había gente que creía... De hecho, mucha gente creía que ese era mi nombre. Dije, Jaramillo, ¿cuál es tu apellido? Yo, mi apellido es Jaramillo. A mí nunca mi nombre de apellido, siempre fue Baby, pero
Porque era un apodo que ya había. Sí, pero A mí no había un apodo. casi Nadie me iba a decir morenazo. todo era apellido. Entonces tú te das y que, ¿quién te llamaba por el apellido? Todo era el apellido, todo el apellido. Pero sí, allí, cuando hago ese examen, me sale derecho, me sale psicología, me sale no sé qué, me sale periodismo, relaciones públicas. Y yo dije, bueno, es el periodismo. Porque además, para mí era como un reto. Yo desde joven, desde muy joven, siempre, consciente o inconscientemente, fui buscando como retos. Cosas que a mí me hicieran salir como que, o sea, que me dieran nervios, que me preocuparan, que me retaran, que me hicieran como que ponerme incómodo. Objetivo ahí. A mí me gusta ponerme incómodo. Causa. Yo estoy muy cómodo, ya voy cogiendo. Sí. cogiendo ¿Tú cuándo cumples? camino. ¿Tú qué fecha? Enero. Yo soy del 8 de ¿Tú eres qué? Ese que decir no es Eso es, yo no sé muy bien mucho un poco, pero no voy a preguntar porque ese parte. Capricornio. Es que hay gente que ya está viendo y Capricornio. Vamos a agarrar, porque este tema tiene que ser así, o sea, que la gente se va sacando la personalidad. Pero fíjate que conozco mucha gente de mi ¿Tú eres impulsivo? Pasivo. soy impulsivo. Eres impulsivo. Soy impulsivo. Pulpar. Sí, Consulta las puedo decisiones. sí, las consulto Ok. cuando considero que estoy como en la encrucijada de no saber. Cuando las provoco y las busco, yo tomo mis decisiones. Pero soy impulsivo, pero he tratado desde esta última etapa de mi vida, en este momento, en esta etapa de mi vida, de tomarlo como con más calma, porque esas decisiones que tú sientes que son las mejores y que es la mejor oportunidad y todo lo demás, a veces tú dices, chuleta, me hubiera aguantado un poquito. Yeah. Pero también el impulso me ha dado buenas oportunidades. Cuéntame llegar a la televisora. ¿Cómo? O sea, tu mundo por eso ha estado en TVN y en STV. Yo empecé, en realidad, la gente piensa que yo empecé en TVN, yo empecé en RCM. RCM, claro. Profesionalmente, claro. porque cuando estaba en la universidad hice cosas para Canal 11. Okay. En esa época Canal 11 era parte de una alianza con el Meduca y la Correcto. Universidad de Panamá, que quedaba atrás donde está el GECU, estaba el GECU, ya ni recuerdo. Ahí hice algunas cosas. Cuando mi hija va a nacer, yo empiezo a buscar, porque yo estaba estudiando y demás, ya me tocaba trabajar y todo. Claro. Y yo empiezo a buscar oportunidades y surge esta oportunidad con Adelita Coriat. Y ahí te acuerdas como no. Yo fui asistente. Excelente periodista. Bueno, y la amo, la adoro, para mí es la mejor. Me hacía unas preguntas, Sí, de raca. Y se reía después. Ella sabía que era la parte top de la entrevista. ¿Sabes por qué? Después. Es una persona que respeta a la persona que va a entrevistar. Sí, Y sí. se prepara. Yo nunca he visto unas preguntas tan sarcásticas, pero bien hechas, o sea, que te caen bien, muy elegantes, o sea, no con rabia, pero ella sabía que eso era parte de la entrevista. Y a veces se pone así como que... Yo creo que era mexicana o tiene un acento mexicano. Sí, porque te habla así como no, entonces... sí, pero bueno. Trabajaste con ella en RCM. Sumamente exigente, me enseñó y me preparó para la profesión porque yo venía nada más de la universidad y de hacer lo que hacía en Canal 11. Con ella me formé allí. Después de eso, surge la oportunidad en TVN. Un buen día, Alexandra Siniglio me llama y me dice, mira, este proyecto, ya en ese momento yo tenía más responsabilidades y el salario en RCM no era, ¿sabes? Lo que me podía sostener en ese momento. Y cuando me llama, yo dije, bueno, esto es... ¿Qué año fue esto? Esto fue en el año 2006-2007. Sí. Al Descubierto no tenía nombre, no tenía segmento, no tenía nada. Llegamos en esa época, en ese momento, llegamos Nairobi y yo. Nairobi, que Alessandra venía así de trabajar con Nairobi en RPC. Correcto. Y sin Nairobi, que le mando un abrazo, es lo máximo también. Y allí empezamos a formar y empezó a llegar todo el resto del equipo y todo. Y Al Descubierto fue... O sea, tú llegaste a la televisión. Cuando a mí me llaman... La primera vez que estás en la televisión, tú no tienes nervios, nada, tú... No, cuando yo estaba en la televisión, cuando yo estudio periodismo porque me gusta escribir y hablar. Okay. Entonces yo me veía o escribiendo en un periódico o hablando en radio. A mí me encantaba la radio, me encanta la radio. Sin embargo, cuando llego a trabajar con Adelita me pone retos también y me dice un día, quiero que vayas y entrevistes al expresidente Endara. Yo tengo que decir, y lo he dicho en otras ocasiones, pero tengo que recalcar, es la mejor entrevista que he hecho en mi vida y era yo un pichón de periodista. Porque yo venía con la idea de Pichulo, de Pan de Dulce, de todas las que había alrededor de y las situaciones, y conocí a un caballero, a un hombre brillante, a una persona que me hizo sentir realmente, en ese momento yo era un muchacho aprendiendo a hacer y me hizo sentir, hoy para mí uno de los mejores periodistas de este país, Hugo Enrique Famaría, me hizo sentir como que yo era Hugo Enrique Famaría. Y eso para mí tuvo un valor muy especial, al punto de que respetó y te valorizó. Me cambió completamente el concepto que tenía de él, lo admiré a partir de ese momento, lo respeté. Era un fenómeno. Y para mí es lo mejor que me ha pasado de las cosas en el inicio de mi carrera.
me acuerdo que nos llama Adelita y dice, ¿a dónde están? Que necesito el material. Que yo tenía 2 horas hablando con el señor en su casa. Y así es como salgo en pantalla. Porque ella me hace hacer esa entrevista. Un día me dice, le gustó lo que hice. Me dice, quiero que presentes conmigo el programa especial de no sé qué. Y yo, ¿qué? Y ahí es en donde empiezo a aparecer en pantalla. Ya después paso a noticias de RCM. El señor Fernando Fernández me manda a hacer un live on tape, que es como un falso en vivo. Y allá hablo yo y no sé qué, ya. Eso fue todo. Fines de semana presentando noticias, en la semana reporteando. Tu hobby debe ser la lectura. Pues sí. ¿Te gusta leer? Desde siempre. Mi abuelo me sembró esa semillita. De ahí la redacción, Es tú sientes que la redacción nace Es que si no lees, tienes pocos recursos para hablar y para escribir. Entonces, eso es básico. Para mí eso siempre, y eso es una de las cosas que a mi madre le gustaba, y mi mamá me compraba libros. Mi tío, un tío político, compraba sus libros y el primero que se lo leía era yo. Y después yo contaba y todo lo demás. Mira, Me gusta y me atrapa cualquier lectura en realidad que sea interesante. No es que me voy por una cosa en particular. tengo una par de preguntas aquí. A ver, Mira, venga. ¿cuál ha sido el desafío o los desafíos que has enfrentado como periodista en Panamá? Algo que te haya marcado así, a un escenario complicado, a una entrevista que tú sientas que fue... Más que una entrevista, porque sí se han dado momentos o situaciones. O temas de laborales. Sí. El momento en el que yo tomé una decisión que fue más personal, pero que repercutía laboralmente. Cuando yo tomo la decisión de irme de TVN hacia Next, eso fue complicado. Okay. En un principio para mí fue la gran oportunidad porque yo requería en ese momento de tiempo e ingresos, más tiempo y más ingresos. Que yo en esa etapa en TVN venía con un buen crecimiento, venía con muy buenas oportunidades. Acababa yo de pasar de ser un reportero a ser un presentador de noticias en la mañana junto a Castalia. Era una gran oportunidad. Pero yo necesitaba generar más ingresos porque ya yo tenía un compromiso familiar. Estaba adquiriendo mi casa y demás. Y la política de la empresa no permitía hacer más cosas fuera de ella. Entonces yo dije, chuleta, esto me va a ser difícil. Pero no porque me sintiera incómodo, ni mucho menos. Entonces surge esta oportunidad. El tema fue a dónde me fui. Claro. Entonces, para mucha gente en esa época... En ese momento era una cosa desleal, sí. Era una cosa que no era oportuna, que me iba a troncar mi carrera, mi futuro y demás. Pero aún así fue una decisión sobre todo familiar. O sea, yo lo necesitaba por la estructura de familia que yo estaba construyendo. Y tengo que decir que a pesar de, pues, mi experiencia en Next fue extraordinaria. O sea, yo no... Fuiste de TVN a hacer qué en Next. A ser presentador de noticias. Okay. Porque ya la posición que yo tenía en TVN era de presentador de noticias. Estaban buscando porque en ese momento, además de que yo siempre he tenido un tema en mi cabeza, yo crecí viendo RPC, El Gigante. Sí. Y yo veía las historias o sea, toda la evolución de RPC y las personas que formaron parte del inicio de eso hasta convertirse en lo que fue. Y yo decía, yo quiero algo así. Claro. Y para mí, Next en ese momento... Era un proyecto... Más allá, porque en ese momento tampoco era que se sabía quién era. Claro. No, pero fue bueno. Tenía un excelente elenco de presentadores. ¿Cómo se llamaba el señor que hacía la parte de producción de bar? Teodoro de León, sí, reconocidísimo. Una persona que fue parte de RPC. Sí, por eso me acuerdo perfectamente. Exactamente. Entonces, cuando ahí sí hubo un momento, en esa época no había Instagram, ni mucho menos, creo que estaba esperando empezando el Twitter, pero me dijeron de traidor para arriba, otra gente que no te voy a ver más nunca, no sé qué, no sé cuánto, pero eso en ese momento fue difícil manejar. Sí. Porque yo decía, yo estoy cambiándome de trabajo, como se cambia cualquier persona. Sí. Obviamente para algunos era, sí, pero ¿con quién o a dónde te fuiste a trabajar? Yo demostré, yo creo, en los 7 años que estuve en Next, que independientemente de lo que puedan decir o donde estés o lo que sea, tú tienes una formación y unos valores como profesional. Claro. A mí jamás nunca nadie allí me dijo qué podía o qué no podía hacer. Eso es mentira. Que haya personas que se lo hayan dicho o haya personas que hayan tomado la decisión porque saben que es otra cosa. A mí en algún momento me dijeron, ¿estás seguro que vas a traer a fulanito? Yo desfilaba el panameñismo por ahí. Ahí estuvimos en algún momento. Y yo decía, hay que confiar, o sea, si yo no puedo tener estas personas únicamente de esta línea porque nadie va a ver eso. O sea, eso no tiene un sentido. El país no es eso. Y este contenido se presta para que tú hagas un balance. Claro. O sea, yo no creo, a mí esa
ese tema de objetividad y parcialidad, eso es hierbas aromáticas que se inventan aquí. Aquí tienes que hacer balance. Si tú no eres balanceado, tú no estás haciendo tu trabajo correctamente. Claro. Entonces, en ese sentido, yo decía, permítanme hacer y me respetaron siempre. Sí, es verdad. Eso lo tengo que hacer. Sí, es verdad. Ya cuando yo salgo es porque la situación económica de asfixia que había contra el medio era tal que era insostenible y yo tenía un salario muy alto. Entonces yo dije, aquí lo oportuno y lo real es que yo me vaya. Entonces traté de llegar a un acuerdo y llegamos a un acuerdo ahí y ahí es como yo salgo. Y años después, 10 años después, regreso entonces a TVN. Pero en una temporada muy corta. Estás en el programa, estás ayudando a la parte de héroes. Eso No, bueno, no. eso pude leer. Eso fue únicamente ese momento. Yo llegué a TVN. ¿Estás en TVN hace cuánto tiempo? No, ya no estoy. Ya no estás. No, no, no. ¿Tuviste Yo estuve casi un año. un proyecto especial o un... Era un proyecto. Okay. TVN tenía la idea de hacer esta propuesta en las tardes. Okay. Algo en el espacio de Al Descubierto, pero que no fuese Al Descubierto. Okay. Fue un proceso difícil. O sea, fue un proceso para poder crear ese proyecto, ese producto. Sin embargo, tuvo su momento y su etapa. Cuando yo ya veo que este pues, proyecto tiene un periodo de vida, yo digo, yo tengo que buscar ahora hacia dónde me voy a dirigir, porque yo soy un tipo con responsabilidad. Claro. O sea, antes de ser un presentador, una figura, lo que sea, yo soy un papá, yo soy un tipo que tiene deuda y tiene cosas que pagar. Entonces yo dije, ¿qué más hay? No hay nada. Bueno, entonces yo tengo que enfocarme hacia donde yo voy a coger. Y eso fue lo que hice. Básicamente, cuando expresé lo de héroes, es porque en ese momento, como era parte de la estructura de la empresa, se me había designado como padrino de una fundación, de un proyecto, de una de las héroes en ese momento, y fue eso, fue esa etapa. En este momento no tengo vínculo con TV. ¿Cuál ha sido tu momento más destacado hoy? Siempre lo he dicho, la etapa, tengo dos momentos. Yo te iba a decir que es que cada 10 años, yo te puedo decir que resume cada 10 años lo que ha pasado en tu vida y cada una es diferente. Sí. Pero cada uno tiene un mensaje, errores, aciertos, ¿no? Así es. Entonces yo, cuando te hago esta pregunta, te digo, porque tú debes tener muchos momentos de anécdotas, entrevistas, visitas, no sé si fuiste a ver a un momento al Papa, no sé si fuiste a la Casa Blanca, no sé si fuiste... Es que temas también de temas complicados, como terremotos, o sea, hay tantas cosas que se dan y los periodistas como tú que transmiten confianza, porque es que el que está del otro lado tiene que transmitir algo al que está viendo. Sí. Y yo sí creo que tú transmites eso, profesionalismo, confianza, conocimiento. No sé si te hago la pregunta porque siempre me ha parecido que la vida de un periodista está llena de anécdotas, en cada anécdota y si uno contara anécdotas dentro de anécdotas, entonces no tengo programa para eso, pero te preguntaría cuál ha sido así el momento destacado de tu pase así periodístico. Para mí, uno de los momentos más importantes y que yo creo que forma parte también de esa cobertura periodística internacional fue la ordenación de Monseñor Lacunza como cardenal. Exactamente, fue una experiencia que la verdad es que disfruté y viví. Yo tengo una fe y todo lo demás. Estar en este lugar para mí representó algo muy importante y ver tan de cerca al máximo líder de la Iglesia Católica fue una cosa que yo quería contársela a todo el mundo. Claro. Y estuve un periodo largo, unos 14 días allá. Eso es importante. Eso fue un momento interesante. Para mí una entrevista desafiante ha sido en su momento entrevistar a Maduro cuando era canciller, exactamente. Estuvo aquí en Panamá y era una persona que tú le preguntabas una cosa y te salía con otra. Entonces yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso fue interesante al expresidente Toledo en su momento. Peruano. Exactamente, que ahora está, pues... Sí, está en un proceso de justicia, ¿no? Exactamente, pero en ese momento, pues el tipo era un speaker de... Economista, ¿no? Sí. De hecho, vino aquí para un CADE y para mí, yo decía, pero este tipo no está entendiendo el tema en el que está metido, porque ya en ese momento empezaba a sonar el tema. Entonces, esos son, y esas oportunidades de tener, o sea, tengo tantas, a mí se me puede escapar en este momento muchas cosas, así he tenido también pues, momentos incómodos, ya en el plano nacional, cuando una persona pues no quiere darte una entrevista o te dice una cosa. Muy pocas veces me ha pasado algo incómodo con alguien porque yo creo que yo respeto y así recibo también el respeto, pero hay personas que no,
de pronto pues no han querido o creen que tú vas por una cosa que no es realmente una entrevista. Y yo digo, no, yo vengo a hacer... Es complicado ser popular en este país, güey, tiene su bueno y su malo. Cuéntame algo así, como que puede ser, llega así y tú estás ahí como que no que o eso pasa Bueno, o no sí, pasa. antes me pasaba ¿Ah? que Tú no cuentas en la fiesta así por ahí, de que, no, ay, que voy para el PH. pues yo que era más rumbero, yo que iba mucho al PH. Varias entradas le pedí. Para entrar al PH. Y de ahí, ahora con los celulares. Sí. Mira, yo Antes estaba Toño con de adelante nada más y tú tenías que decirle que no me saques, pero podía decirle, no me saques, pero ahora la cosa está. no. A veces es difícil cuando la gente cree. A mí me pasó algo una vez. Yo había un tráfico en un lugar, había fiestas patrias, había un tráfico en un centro comercial y no había cómo pasar, pues. Y siempre hay alguien que se quiere tirar y sabe que no va a pasar. Entonces yo en eso tengo muy poca paciencia. O sea, yo soy un tipo bien polite, pero cuando la gente se quiere tirar de vida, entonces yo me bajo del carro molesto. En ese momento estaba con la madre de mi hijo, estaba embarazada, y yo me bajo molesto y le digo al señor, o sea, vidrio arriba, cuestión oscuro, vidrio oscuro. Yo le digo, ¿tú no estás viendo lo que está pasando? Y el tipo se baja, era un señor mayor. Entonces yo, ay, Dios mío, señor, pero usted no está viendo. Entonces, atrás hay un taxista arrebatado. Que no sé qué, que quiera porque que trabaja en televisión. Que no sé qué. Tiene que ver una cosa con la otra. O sea, de hecho, cuando vi al señor le dije, disculpe, pero ¿por qué se va a tirar? Entonces el tipo está gritando acá y yo me volteo y le digo, ven acá, pedazo inútil. Yo no tengo la culpa que yo sea todo lo que tu mamá quería que fueras tú y no lo eres. O sea, me saca cuando alguien es pedante, yo soy bien pedante. ¿Qué? Y el tipo venía para encima y me dice, mi esposa en ese momento me dice, Ricardo, sacaron un celular. O sea, lo están esperando de la toma. Entonces yo dije, mejor me hago el cobarde y me echo para atrás y me meto a mi carro y me quedo quieto. Pero sí, o sea, hay cosas que uno tiene que cuidar. Hay veces que uno quiere pasar como desapercibido. Y la gente, yo me he dado cuenta, hay algo curioso, cuando tú estás acompañado, la gente te mira nada más y se queda así, no sé, pero cuando estás solo, todo el mundo se acerca y te hace tu comentario, te dice, ¿cómo tú hiciste tal cosa? ¿Por qué tú estabas ahí? No sé qué. La gente es así. Pero a mí me gusta sentir el aprecio de la gente. Lo malo de esto es cuando la gente cree que te conoce. Claro. Y hay una publicación sobre ti, o tú haces o dices algo, y la gente empieza a opinar como que sabe el tema y que te conoce. Eso es desafortunado. Claro. Y aprendí con los golpes que tampoco es que está costándole nada a nadie. O sea, no hay que estar... Yo te veo a ti en tu cuenta cantando buco. Y de vez en cuando tirando pasos. Digo, obviamente, ser un man de bolero y salsa. Ser un man de que... Ser el terror de los karaoke. Porque ya no voy, pero... Tú eres el man que cuando estás en karaoke. Yo no salí voy. en karaoke. Eso es trampa. Déjame decirte cómo se sentía la gente que no canta y que... Pero es que karaoke la mayoría... Eso es trampa, hermano. Usted no puede ir a un lugar de sano esparcimiento donde van los que no saben cantar a tratar de cantar. Y lo primero que uno ve es un tipo que sabe todas las voces, la canta igual. Por supuesto que yo me fui de una vez. Nunca pensaba en karaoke y que el morenazo. No, ya. Comercio con el nombre, algún tema de comercializar marca, producto. ¿Nunca has pensado, estás en eso? Yo hago capacitaciones y yo asesoro empresas en ese sentido. ¿Y se llama El Moreno la empresa? Sachi Creation. Es una empresa de marketing digital. Tiene un poquito de tiempo y con eso estamos trabajando. Habíamos empezado a hacer el tema de manejar cuentas, redes sociales y demás, pero esto se ha expandido más. Y hacemos otro tipo de... Yo siempre he hecho capacitaciones en el plano individual, pero para hacer las cosas más formales y para mirar a futuro, pues tienes que establecerte como una empresa. Y eso es lo que hemos hecho. Los medios tradicionales, prensa escrita, televisión, radio, que eran unos medios que, bueno, no todo el mundo tenía el acceso, era bastante limitado y con eso yo crecí, creo que la mayor parte de mi edad. Y ahora viene una fase que la complemente, que es redes, que son un montón. Sí. No las puedo ni mencionar, son cientos de temas. Como ahora, pues estamos en este escenario. Exacto. Donde todo el mundo se cree. Porque... todo el mundo se cree Seriano Fonseca, o tú sabes, o todo el mundo se cree periodista. Seriano Fonseca, ese es un grande, pero eso es un nombre importante. Y al grano. Exacto. Entonces, yo te pregunto, veo que tiene una agencia, ¿qué harías tú
diferente si fueras un director ejecutivo de un medio? Ujú, Te dicen, bueno, hay que modernizar. ujú. ¿Qué cambio haría hoy en el periodismo de los medios tradicionales? Yo tuve un corto espacio de tiempo encargado de la dirección de un medio de Radio Panamá. No era el momento en el que yo tenía que hacerlo porque estaba con muchas otras cosas. Tenía un proyecto en México y tenía muchas otras cosas por lo cual no podía prestarle atención. No tuve la oportunidad y no aproveché. No tuve el tiempo y no aproveché la oportunidad. Sin embargo, yo creo que la diversificación de las plataformas junto con un medio tradicional es lo óptimo. Yo creo que los medios lo han hecho, de hecho ya. Armarse de que la inmediatez ya dejó de ser no solamente romper una programación, sino el poder generar esos espacios que yo creo que hay plataformas que lo están haciendo muy bien. Ujú. La rueda ya se inventó, porque Claro. esta no estaba inventada. Claro. Dice que ya todo está inventado. Bueno, esta rueda se inventó ahora. Y enhorabuena por la pandemia, porque, y digo enhorabuena porque se venía haciendo mucho a través de medios digitales y no pegaba, no calaba. La pandemia sí expuso aquí en Panamá, porque en otros países ya era una realidad. De hecho, yo hice podcast aquí antes de la pandemia y era muy bajo Claro. la audiencia. Ahora es diferente. Y las plataformas alimentan, no se pensaba anclar con la plataforma de otras redes sociales. Entonces yo creo que es eso, esa diversificación hay que aprovecharla. Hay que saber que la gente ya no va a esperar que tú le des las cosas porque la van a tener aquí de algo o de alguien. Entonces, poder verificar, yo creo que lograr, o sea, que un medio logre que tanto los generadores de opinión como las autoridades, como todo aquel que tenga algo importante que decir o que dar a conocer, te busque para que tú seas esa vía, es lo máximo. Eso es lo importante. Y yo creo que el medio que lo logre, porque no sé si no creo que se ha logrado en este momento, el medio que lo logre la tiene hecha. Vamos a una tres últimas preguntas. Mm. La primera es, ¿volverás a establecerte en una campaña política? ¿Qué te enseñó? ¿Qué diferente es estar en una campaña política a ser un periodista Muy diferente. que da información? Y es que, y yo Bueno o malo, no me da es bueno, No. digo, tiene sus cosas malas. Tampoco, el periodista tampoco, tiene la expresión, pero no es malo, no es tan malo como... mentira. Yo no sé. No, para nada. Yo he trabajado en el aspecto... Y es más, yo soy un tipo de dos cosas importantes, retos y oportunidades. Todas las aprovecho. Okay. O sea, yo admiro mucho a una persona que se puede quedar 20, 30, 40 años en un mismo lugar haciendo lo mismo. Eso para mí es más que disciplina, porque yo soy un tipo disciplinado. Pero eso es más que disciplina. Pero yo necesito estar haciendo constantemente algo nuevo y algo diferente. Y retarme. Entonces, sí volvería a hacerlo. La experiencia fue buena hasta un momento, hasta un punto, y me retiré cuando ya sentí que no lo era. Así de sencillo. Pero sí lo volvería a hacer y creo que hoy está pasando algo interesante en el gobierno, en la administración de gobierno. Y es algo que yo siempre he dicho. Todos los periodistas que hemos ejercido la carrera, que hemos estado en la calle, que hemos buscado noticias, que hemos entrevistado, deberíamos sentarnos un día en una oficina pública para ver lo que es hacer gestión pública, que es otra cosa completamente distinta a ir a buscar la noticia. Y todavía más involucrarte en una campaña política. Es un monstruo que tiene muchas cabezas, pero que es tan interesante y tan apasionante que ojalá todos tuviéramos la oportunidad de incursionar. Porque la próxima vez que te toque hacer una entrevista o la próxima vez que estés buscando la noticia, vas a pensar diferente. ¿Cuánta adrenalina hay? Wow. Estrés. Muchísima. Estrés todo el tiempo. Mucho. Y es más, lo interesante es que no trabajas. Trabajas como 26 horas. Exactamente. No tienes un horario de oficina y eso es interesante. Pero más interesante todavía es eso cuando te involucras con la gente, cuando cuando tú ves a las personas, su reacción, sus posiciones, porque la gente es de una forma en un escenario y hay gente que es de otra forma en otro escenario. Esas cosas a mí me parecen interesantes. Y a mí me gusta mucho pues ver, analizar a las personas, entender el comportamiento y demás. Sí lo haría. Otra pregunta. ¿Qué significaba tu madre? Así brevemente, si tú puedes decir como buen escritor, 2 párrafos. Porque sí, de una u otra manera siento que dejar algunos retos, algunas oportunidades por ir a cuidar a tu madre o estar con tu madre, imagino que padeció de repente una enfermedad terminal y eso al final, bueno, yo operé a mi padre de cáncer de próstata y realmente no fueron los mejores años de mi vida.
Pero uno aprende a despedirse y Sí. tiene la bendición de poder despedirse de un ser que uno quiere. Y uno no toma eso así hasta después que pasan los años, porque uno no tampoco es que uno es de roca, ¿no? Pero cuéntanos, tu madre. Mi madre era mi vida. Mi madre era mi vida, a pesar de que yo no vivía con mi madre desde la adolescencia, porque me fui a vivir con mi tía. Yo tenía un contacto y comunicación constante y diario con mi mamá. Yo no era un mamás boy, porque yo tomaba mis decisiones y yo a mi mamá, bueno, dale pues, pero mi mamá era como mi equilibrio, mi centro. Yo nunca supe, mi mamá estuvo enferma una larga temporada porque lo de mi mamá era un producto de un hábito de vida. Mi mamá era diabética e hipertensa. Yo sentía que estaba preparado. Yo hice todo en ese momento cuando estuve en la campaña política en la que trabajé. Yo lo dejé por estar con ella, porque yo sentía que necesitaba cosas que no le podían suplir en el hospital y yo tenía que conseguirlas. Y en ese momento lo podía hacer, tenía un colchón económico para hacerlo. La logro salvar de eso y a los 2 años, pues producto de la pandemia, recae lamentablemente. Para mí fue frustrante al principio porque ya estaba a días de sacarla, había conseguido lo impensable para que ella pudiese tener en su casa una atención como merecía, pero su cuerpo colapsó, ya no pudo más. Mi madre me enseñó a mí a, a, a exigir derechos, a darme a respetar, pero también a ser justo y a ser persona. Mi mamá, todas las personas que la trataron y la conocen, yo todavía me encuentro gente en la calle que sabe que yo soy el hijo de mi mamá y me dicen algo bonito de mi mamá. Digo, no venimos al mundo a caerle bien a todo el mundo, pero tus acciones y las cosas que tú haces dejan huella en las personas. Mi mamá me decía, y eso es una frase que podrán escuchar cliché por ahí, pero es muy real. Mi mamá decía, tiene que la persona al retirarse, o sea, después de haberte conocido, irse mejor. Y yo procuro eso. Yo no soy el tinago de nadie, pero yo trato de que mi contacto con la persona sea positivo y deje algo bueno. A mí me costó mucho, fue una etapa difícil porque fue una etapa de muchas decisiones y de muchas acciones y se muere mi mamá y yo no me di cuenta que yo estaba metido en un hueco, pero estaba metido en un hueco porque la persona con la que yo hablaba y con la que yo me desahogaba y con la voz que yo esperaba escuchar todas las tardes o las noches ya no estaba y era complicado. ¿Tú crees que los padres de hoy hacen mucho más cosas que los padres de antes? ¿Tú te consideras que le metes mayor esmero, Presente. mayor tiempo Sí. a tus hijos de lo que tu padre lo hizo contigo? Yo tuve un padre ausente. Yo quiero mucho a mi papá y ya pues a lo largo de los años mi papá ha ido mejorando mi papá tuvo una vida de joven bastante de él, pues, a sus decisiones y demás. Yo tuve una ausencia de papá durante mucho tiempo y yo sabía que eso no lo iba a hacer yo con mis hijos. Okay. Hoy por hoy no hay un solo momento en la vida de mis hijos en el que yo no esté. Mi hija se fue a estudiar a Barcelona y yo hice lo que tenía que hacer para ir a Barcelona acá con mi hija en su primer día de universidad. Esas son cosas que digo, no es para que yo me sienta el mejor papá del mundo. No. Pero a mí eso me llena y yo creo que eso para ellos es importante. Entonces, mi hijo ahora está en fútbol y a veces tiene fútbol de la escuela en horas de oficina. Y yo, pero Matías, ¿cómo se le ocurre hacer un partido en horas de oficina? Pero trato de llegar. Un argentino. Valentín y Matías, sí. Sí. Oye, pero a que fueran diferentes, ¿no? Busca la tuvo que haber leído y revista esta, pasa que su nombre. No, porque bueno, Valentina. Su nombre, tu hija tiene 20 años y ese nombre Valentina. Valentina es porque en alguna época a mí me gustaba un artista y dijo que ella le quería poner Valentina a su hija y esa va a ser mi hija. Y Matías se lo puso a mi hija. Buscando nombres, Valentina dijo ta, y entre la mamá y yo dijimos, está bonito, Matías. La última, y no es una pregunta, es más o menos, no. ¿Cuál sería la portada de la vida de Ricardo Jaramillo? Si tuviera que decir que Ricardo Jaramillo, una portada, ¿cuál le pondrías a tu vida en estos años que tienes? ¿Ah? ¿Cuál sería? Yo siempre he dicho que yo quiero que cuando me despidan, mis hijos toquen esa My Way famosa que todo el mundo quiere tocar en su despedida. Esa tienen que tocarla porque yo en la vida he hecho todo lo que he querido y me he permitido todo lo lícito que yo he querido hacer. Yo creo que en mi lápida tienen que poner, o en mi cripta o como sea, nunca se rindió. Yo nunca me rindo. Y yo todo el tiempo estoy buscando y haciendo. Te busques su portada, porque ahí va definiendo paso a paso los triunfos y derrotas. Mire, antes de terminar este podcast, que le voy a agradecer a Ricardo, seguro le va a encantar. Tiene muchas cosas que usted cuando va a ver se va a ir entreteniendo y si va haciendo ejercicio,
Dele más rápido, falta poco. Mire, para terminar, Ricardo, nosotros siempre terminamos el programa con 3 cosas. Uno, un mensaje a los jóvenes, ¿no? Yo creo que los jóvenes necesitan escuchar de ti y paso a paso, que uno se puede equivocar, pero siempre que tengas una meta, poder cumplirlo. El segundo, un mensaje a tus padres. No, yo hablo con mi mamá mucho y mi papá lo perdí, pero yo siento que pocos mensajes les doy. A pesar de que muchas veces tengo la oportunidad, no lo he hecho. Y por último, nosotros nos gusta donarle, que hay muchas fundaciones, ONG, que se pasan a diario haciendo una labor para que el país le vaya bien. Entonces yo quisiera, si usted está viendo este podcast, usted aporte un real, un cuara, un centavo, lo que usted quiera a la fundación o a la ONG o a los que de una u otra manera hacen una labor de servicio social, la cual Ricardo quiera donarle. Pues Ricardo quiere que la fundación tal reciba estos beneficios, pero lo más importante es que si usted vio este podcast y sienta cualquier cosa que pueda sentir al final de su aporte a esa gente que a diario trabaja para que una mejor sociedad exista. Así que gracias, Ricardo. Te dejo entonces con los 3 últimos mensajes. Un mensaje para los jóvenes, para tus padres, y a qué fundación le gustaría que ayudáramos o que ayudara quienes están viendo este episodio de Mentes Críticas, nuestro nuevo espacio con podcast hoy. A los jóvenes, trabajen en sus sueños, háganlo realidad. Un sueño, si no vas construyéndolo y trabajando sobre él, y no permitan que nadie les diga nunca que no lo pueden hacer. A mí una vez, cuando dije que iba a estudiar periodismo, a alguien se le ocurrió decirme, te vas a morir de hambre, porque eso no se estudia, y fui llorando de mi mamá, y mi mamá me dijo, lo que estudies, sea medicina, arquitectura, abogacía, lo que sea, si no te preparas y no luchas por ser un buen profesional, te vas a morir de hambre. O sea, ¿qué me dijo? No seas mediocre. La mediocridad no es una opción. A mis padres, a mi madre, bueno, mi madre sabe todo, en donde esté, ella sabe todo lo valiosa que todavía es para mí. Todavía yo siento como si estuviese en algunos momentos, y eso no lo voy a perder nunca. A mi padre siempre vamos a estar, siempre voy a estar, y puedes contar conmigo en todo momento. Y la fundación, que definitivamente yo me he identificado y he trabajado algunas cosas con ellas en muchos momentos de mi vida, es con Adavión. Yo creo que todos podemos ser víctimas, lamentablemente toquemos madera para que no, de una enfermedad tan complicada como lo es el cáncer. Y yo creo que el trabajo que hacen todas las personas que tienen que ver alrededor de esta institución es muy valioso. Entonces yo creo que lo que se pueda dar siempre es ínfimo con todo el trabajo que hacen. Bueno, ya saben, muchas gracias. Un nuevo capítulo de este podcast Mentes Críticas. Se les quiere, nos vemos y Dios primero para todos. Muchas bendiciones. Hasta luego.